Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Avery Ortega. Y el mío es Leandro Castillo y nosotros les vamos a exponer sobre la creación de archivos secuenciales en el lenguaje C++. Esperamos que les guste el contenido. Archivos. ¿Qué es un archivo? Los archivos sirven para la entrada y salida a la computadora y son manejados con programas. Los archivos pueden ser contrarrestados con arrays y registros, lo que resulta dinámico. En los archivos no se requiere de un tamaño predeterminado. Esto significa que se puede hacer archivos de datos más grandes o archivos de datos más pequeños. Una característica de los archivos secuenciales es que todos los registros se almacenan por posición. Un archivo secuencial es la forma más simple de almacenar y recuperar registros de un archivo. En un archivo secuencial se almacenan los registros uno tras otro. El primer registro almacenado se coloca al principio del archivo. El segundo almacenado se coloca inmediatamente después. Y allí no existen posiciones sin uso. Por lo tanto, el tercero se coloca después del segundo y así sucesivamente. Este orden nunca cambia en la organización secuencial. Las ventajas es que los archivos secuenciales proveen la mejor utilización del espacio y son más rápidos cuando los registros son accesados secuencialmente. La ventaja más importante es la técnica de organización secuencial de los archivos. Es la capacidad del acceso al siguiente registro rápidamente, mientras que el patrón de un acceso a un archivo secuencial es conforme al ordenamiento registrado entre los archivos. Otra de las ventajas también es que son muy sencillos de aplicar. Son más rápidos con el registro cuando son accesados secuencial. No, eso ya lo dije. Una de las principales desventajas de los archivos secuenciales es que el acceso de un registro es pobre. La localización de un determinado registro no se puede hacer individualmente, no de manera rápida. También otra es que el acceso es aleatorio o impráctico. Además, los archivos secuenciales, la dirección del registro está implícita y están vulnerables a fallas del sistema. La creación de un archivo secuencial se realiza agregando registros al final del archivo. No importa el medio de entrada de datos. Puede ser almacenados en cintas o discos magnéticos. Puede tener registros fijos o variables. Y la declaración de archivos y la definición del registro dependerá del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. La lectura de archivos secuenciales es que el sistema siempre comienza al principio del archivo y si lee un registro, a la vez llega el registro deseado. Todos los registros se almacenan por posición. Por ejemplo, si ocurre que el registro particular es el 10º en un archivo, el sistema comienza en el primer registro y lo lee hacia adelante. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la ordenación de archivos secuenciales. Un archivo puede ordenarse ascendente o descendentemente con base en la llave de ordenamiento, la cual puede constar de uno o más campos. La llave de ordenamiento es un campo que se utiliza para determinar la forma de ordenar. Normalmente se ordena desde el primero hasta el último, de la misma manera en que se lee, se escribe. Vamos a hablar un poco también sobre la escritura de archivos secuenciales. En estos archivos la información solo puede leerse y escribirse empezando desde el principio del archivo, que era lo que estábamos hablando hace poco. Para la escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. Para un dato concreto del archivo hay que avanzar siempre hasta donde se encuentre dicho dato. Si el dato requerido se encuentra antes del dato en que se está posicionando el archivo en su momento dado, será necesario regresar al comienzo del archivo, avanzar hasta el dato necesario. Un aspecto importante de cualquier programa es su habilidad de comunicarse con el mundo exterior. La lectura de archivos con datos de entrada y la escritura de archivos de salida con los resultados constituye una manera simple pero efectiva de comunicación. Funciones de librería para la entrada y salida de archivos. Existen rutinas para abrir y cerrar archivos y para leer y escribir en ellos, utilizando datos formateados de manera similar a cómo se hace el formato de datos para entrada y salida en pantalla. La función fopen se utiliza para abrir un archivo y asociarle una variable apuntador a archivo con la cual el programa puede referirse a la fuente del archivo. El prototipo de fopen es file asterisco fopen entre paréntesis constante char asterisco file name coma constante char asterisco modo cierre paréntesis y punto y coma.
fopen retorna un apuntador al archivo si la llamada fue exitosa y si no, retorna null, que en su significado es nulo. El apuntador al archivo se utiliza para identificar la fuente del mismo. Se pasa como parámetro a las rutinas de escritura, lectura y manejo del archivo. También con la función fopen, la función fflush se usa para físicamente escribir bajar en el archivo cualquier data almacenada en el buffer intermedio. Para hacer los programas más eficientes y reducir las llamadas al sistema, los archivos mantienen un buffer memoria intermedia. Una vez que el buffer está lleno, los datos se escriben en el archivo. La rutina fflush fuerza a que el buffer sea escrito en el archivo asociado. Para escribir datos en un archivo se utiliza la fprintf. Esta función es muy similar a printf, que ya sabemos manejar bien. La única diferencia es que fprintf tiene un argumento adicional, el apuntador a archivo que especifica la fuente donde queremos escribir. Su prototipo es int fprintf entre paréntesis file asterisco fp, constante char asterisco format, puntos suspensivos, cerrando paréntesis y punto y coma. Fprintf retorna el número de caracteres que fueron escritos exitosamente o un número negativo en caso de falla. Para leer datos de un archivo se utiliza la función fscanf. Esta función es muy similar a scanf, que ya sabemos manejar bien. La única diferencia es que fscanf tiene un argumento adicional al apuntador a archivo que especifica la fuente de donde queremos leer. Recuerden que los argumentos para guardar datos deben ser apuntadores. Fopen tiene unos parámetros, el cual es filename, una cadena que contiene un nombre de fichero válido. OpenType especifica el tipo de fichero que se abrirá o se creará. Hay una lista de parámetros en OpenType para la función fopen, que son R. Este sirve para abrir un archivo para lectura. El fichero debe existir. W. Abrir un archivo para escritura se crea si no existe o se sobreescribe si existe. A. Abrir un archivo para escritura al final del contenido. Si no existe, se crea. R+ se utiliza para abrir un archivo para lectura y escritura. El fichero debe existir. W+, crear un archivo para lectura y escritura. Se crea si no existe o se sobreescribe si existe. R+B o RB+, abre un archivo en modo binario para actualización, tanto como para lectura como para escritura. Y RB abre un archivo en modo binario para lectura. También para los archivos secuenciales utilizamos la función fclose. Esta función sirve para poder cerrar un fichero que sea abierto. El prototipo correspondiente de fclose es int fclose entre paréntesis file asterisco stream. Cierro paréntesis y le coloco un punto y coma. Otra de las funciones importantes es fget. Esta función lee un carácter a la vez del archivo que está siendo señalado con el puntero. En caso de que la lectura sea exitosa, devuelve el carácter leído, y en caso de que no lo sea o de encontrar el final del archivo, devuelve E o F. También podemos utilizar el fgets. Esta función está diseñada para leer cadenas de caracteres. Leerá hasta la número 1 caracteres o hasta que lea un cambio de línea o un final de archivo. En este último caso, el carácter de cambio de línea también es leído. También podemos utilizar la que se llama fput. Esta función escribe un carácter a la vez del archivo que está siendo señalado en el puntero. El valor de retorno es el carácter escrito si la operación fue completada con éxito. En caso contrario, será regresada al final. El prototipo correspondiente de fput es int fput y entre paréntesis coloco el carácter correspondido y el nombre del archivo. En la siguiente página podemos ver un programa que abre un archivo que contiene un nombre y cédula de identidad. Luego abre un archivo de salida y escribe estos datos, pero en orden invertido. El archivo de entrada fue creado con un editor de texto. Archivo de entrada, entrada.txt. En el siguiente ejemplo podemos observar que está el char y filename,
que es para declarar la entrada de texto. El char of file name para declarar la salida del texto. El char name que es entre. Hasta luego y muchísimas gracias por su atención.